Bien, jóvenes, empezamos con la explicación de la parte teórica del tema de razones y proporciones. Primero, empezar siempre con la definición de la razón. ¿De qué es una razón? En tal caso, una razón, tú sabes que es la comparación de dos cantidades, ya sean, entre comillas, A y B. ¿Ya? Entonces, esta definición tú lo has leído en los diferentes textos, libros, en el internet, en todas partes, ¿ya? Existen, por supuesto, tres tipos de razones: la razón aritmética, la geométrica y la razón armónica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que cuando se dice que es la comparación, nosotros lo podemos tomar como que fuese la operación de dos cantidades. En tal caso, la razón geométrica es la que hace referencia a la operación de la sustracción, la razón geométrica a la operación de la división y la razón armónica simplemente es la diferencia de los números inversos de A y B. Ya te voy a explicar más adelante. En todo caso, empecemos con la razón aritmética. ¿Qué es la razón aritmética? Es la diferencia, o sea, es la resta de dos cantidades, que por supuesto al restarle va a arrojar un resultado, podríamos llamarlo R, ¿no? Entonces, cada uno de estos, al tratarse de los elementos de la razón aritmética, recibe pues su nombre en particular. Al primer numerito, que es la A, le vamos a llamar pues antecedente. Al número B le vamos a llamar consecuente, y por supuesto al resultado, que es la R, él es el justamente que recibe el nombre de la razón aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Algo parecido ocurre con la razón geométrica, solamente que en aquí ya no va a ser resta, por supuesto. Aquí va a ser una división de A entre B, y por supuesto también va a arrojar un resultado que podría ser Q. Entonces, de similar forma, y a él le vamos a llamar en todo caso antecedente, consecuente, y él es justamente el que recibe el nombre de la razón geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Y en cuanto a la razón armónica, esto es la sustracción de los números A y B, pero de sus inversas. ¿Qué quiero decir? Que va a estar volteado 1 sobre A menos 1 sobre B. Y el resultado puede ser un resultado K, ¿no? Entonces, justamente él es el que recibe el nombre de la razón armónica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos la razón aritmética, la razón geométrica y la razón armónica, que sale de sus respectivas operaciones. Si queremos colocar un ejemplo en particular, un ejemplo numérico, sería ponerle en un caso 30, que le restemos a ver 18, y date cuenta que el resultado va a salir 12. En donde que este 12, fíjate, justamente es el valor de la razón aritmética, en este caso de la operación. 30 el antecedente y 18 el consecuente. De forma parecida también se puede dar el ejemplo numérico para
la razón geométrica, ¿no? Suponte que tienes una proporción de 4 sobre 16. 4 antecedente, 16 consecuente, ¿te das cuenta? Entonces, al dividir eso, obviamente no va a salir exacto, pero sin embargo se puede simplificar quedando como resultado un cuarto. Este un cuarto es el valor de la razón geométrica. Igualito, ¿no? En la razón armónica, si quiero ponerle un ejemplo numérico, tendría así, ¿no? Sino que tendría un medio, la inversa de 2 menos la inversa de 3. El resultado, ¿cuánto va a salir? Un sexto. Que un sexto sería el resultado que viene a ser la razón armónica de las inversas de estos dos números, 2 y 3, ¿no? Bien. Vayamos en el caso práctico de cómo se presentan en los problemas. ¿Ya? Cómo se presentan en los problemas. Y vayamos con este ejemplo en la razón aritmética. Dice así. La razón aritmética de las edades de David y Juan es 16. Esa es la primera parte de la información. Te das cuenta que cuando te dice la razón aritmética, tú tienes que plantearle como que fuese una resta. Entonces, en otras palabras, este problema dice David menos Juan, eso es 16. Ahí lo tienes. La razón aritmética de David y Juan es 16. Indique la edad del mayor si la edad de David es 3 veces la edad de Juan. Entonces, si le comenzamos a plantear el problema, yo le puedo poner que Juan sea como X y David será pues 3 veces X, porque es 3 veces la edad de Juan, lo que es la edad de David. En tal caso tendría 16, tendría 3X menos un X, 2X. Va a pasar dividiendo, en todo caso saldría X igual 8. Si X sale 8, Juan tendría 8 años. Y David tendría 8 por 3, 24 años. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 24, porque le está pidiendo la edad del mayor. La edad del mayor. Mira, en un ejemplo básico también de la razón geométrica, podría decirse así, ¿no? La razón geométrica de las edades de Rosa y María es un medio. En otras palabras, te está diciendo que la división entre las edades de Rosa y María, eso dice que vale un medio. Dice determina la edad de Rosa si María tiene 36 años. O sea, si te avisa que María tiene 36 años, eso sería reemplazarle nomás. Lo que no sabemos es Rosa. Rosa entre 36 sería pues un medio. De donde que la edad de Rosa nos va a salirnos 18 haciendo la operación. Entonces, estos son ejemplos básicos de cómo se te pueden ir presentando los problemas, tanto con razón aritmética, razón geométrica y por ahí también razón armónica, ¿no? En la razón armónica, por ejemplo, en un problema te podría decir, ¿no? La razón armónica de dos números es tanto, hallar el valor del primer número si el segundo es tanto, así, en ese sentido se te puede presentar, quizás. Ahora, hay una cosa más que te quiero explicar acá, en donde que cuando tú vas a leer los problemas, van a existir ciertas palabras que al momento de leerlos, tú tienes que saberlo plantear si es a una aritmética o si es a una
geométrica, o sea, si lo vas a plantear con resta o con división. Entonces, algunas de ellas son estas, ¿no? Acá te lo voy a anotar por si acaso, que sería así. A ver, la palabra, por ejemplo, diferencia, hace referencia a lo que es la razón aritmética, la resta, ¿no? La palabra excede, por ejemplo. Tú sabes que la palabra excede también hace referencia a la operación de la resta. La palabra podría ser, a ver, la palabra resta, la resta de dos números, te puedo decir, ¿no? Y así existen otras palabras. Lo tienes que plantear que como que fuese una resta. O decir también que hace referencia, estas palabras hacen referencia a la razón aritmética. Igualito también en la razón geométrica tenemos algunas palabras que hacen referencia a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas puede ser así a secas, utilizar la palabra razón. Cuando en un problema que vas a leer dice la razón de dos números, o sea, cuando dice razón no te está especificando si es aritmética o geométrica, pero tú debes asumir que se trata de una razón geométrica, que se trata de una división. La razón, entonces, solamente la palabra razón hace referencia a la razón geométrica automáticamente. Puede ser la palabra relación. Puede ser la palabra es a. Cuando diga la edad de Juan es a la edad de Rosa, más o menos se tiene que plantear como que fuese una división, una razón geométrica. Y así, ¿ya? Entre otras palabras que de repente se nos puede presentar en un problema. Entonces, todas estas frases y algunas más hacen referencia a lo que es la razón geométrica. Ahora toca explicarte lo que son las proporciones. ¿Qué cosa es una proporción? La proporción, en los textos lo hayas leído, dice es la igualdad de dos razones. ¿Ya? Eso dice la teoría acerca de la proporción. Como es la igualdad de dos razones, obviamente vamos a tener también lo que son las proporciones aritméticas, proporciones geométricas y por supuesto proporciones armónicas. ¿Por qué? Porque habíamos estudiado que existen tres tipos de razones, ¿no? Razón aritmética, geométrica y armónica. Entonces, en este caso ocurre algo parecido. Como dice que es la igualdad de dos razones, en la proporción aritmética, por supuesto va a ser pues la igualdad de dos razones, mira. Ahí tienes una razón a menos b, razón aritmética, y c menos d, razón aritmética también. Por eso es la igualdad de dos razones. Hoy en la geométrica va a suceder algo parecido. Tengo la división de a entre b, que va a ser igual a un c sobre d. Ahora en la proporción aritmética igualito, ¿no? 1 sobre a, las inversas, por supuesto. Y va a ser 1 sobre c, 1 sobre d. Ahora, no olvidarse de que cada uno de estos elementos tienen sus nombres. Por ejemplo, si yo te señalo la A con la C, a ellos se les conoce como antecedentes. A la B y a la C se les conoce como consecuentes, ¿te recuerdas? Pero aparte de ello, tú también debes identificar que estos de aquí son los términos medios de la proporción. Y estos de aquí, lo que estoy señalando, son los términos extremos de la proporción. Extremos de la proporción. De forma parecida ocurre aquí.
¿quiénes serían los antecedentes? Date cuenta. Los antecedentes serían la A y la C. Y los consecuentes serían la B y la D. Y por supuesto, ¿quiénes son los términos medios? Estos de acá. Estos de aquí son los términos medios y la A con la D serían los términos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo acá, ¿no? B y C serían los términos medios y A y D serían los términos extremos. Simplemente los voy a indicar ahí. En cada tipo de proporciones tenemos de dos tipos, ¿ya? Lo voy a anotar por acá. Tenemos primeramente lo que son las proporciones aritméticas continua y también tenemos la proporción aritmética discreta. Igualito acá, ¿no? Igualito acá. Si por ahí lo señalo acá. Ahí está. Listo. Igualito acá. Tengo, por una parte, la proporción geométrica continua y también la proporción geométrica discreta. ¿Ya? Eso siempre lo tienes que recordar, la clasificación de las proporciones. ¿Ya? Muy bien. Aquí también, por supuesto, la proporción armónica continua y la proporción armónica discreta. Ahí está. Tenemos entonces esas variantes, ¿correcto? Bien, vayamos a la proporción aritmética continua. ¿Cuál es su característica? La característica de la continua es que el término medio se repite, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a anotar por si acaso. La proporción aritmética, la continua, es cuando el término medio se repite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser su representación? Va a ser de esta forma, mire. Un A menos B igual a B menos C. ¿Te das cuenta que el término medio se repite o no? Por eso se llama proporción aritmética continua. Y cuando se trate en un problema de una proporción aritmética continua, las preguntas clásicas son acerca de la C. ¿Qué cosa es la parte C? Es pues la tercera diferencia. Y también se te va a presentar preguntas acerca de la B. ¿Y qué es de la B? La B es la media diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Para la proporción aritmética discreta, su característica es que todos sus términos son distintos. Todos sus términos son diferentes. ¿Ya? Recuérdalo. Todos sus términos son diferentes. Entonces, la característica de la proporción aritmética discreta va a ser de la siguiente forma, ¿no? Un A menos B, C menos D. ¿Te das cuenta que todos sus términos son distintos o no? Claro que sí. Y las preguntas clásicas que se te van a presentar,
las preguntas clásicas que se te van a presentar es acerca de la D. La D conocido como la cuarta diferencial. Luego en la proporción geométrica continua ocurre algo parecido, y es que también el término medio se va a repetir, ¿no? Entonces la característica será la siguiente, ¿no? Un A sobre B igualado a un B sobre C. ¿Te das cuenta que el término medio se repite o no? Entonces, de forma parecida, las preguntas clásicas que se presentan en este tipo de proporción es acerca de la C. En este caso, la C va a ser la tercera proporcional. Y la B va a ser la media, proporcional. ¿Está bien? Pero está ocurriendo algo parecido, ¿te das cuenta? En la proporción geométrica discreta, la forma va a ser la siguiente. A sobre B igual a C sobre D. ¿Por qué pasa esto? Porque todos sus términos en la discreta tienen que ser distintos. Ahora, la pregunta clásica que se presenta con respecto de esto es pues acerca de la D, conocido como la cuarta proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Luego, pasando a la proporción armónica, también ocurre de similar forma. Entonces, en la proporción armónica continua es que se va a repetirse el término medio. Entonces tendré así, ¿no? 1 sobre A menos 1 sobre B va a estar igualado a 1 sobre B, porque se repite el término medio, menos 1 sobre C. Por supuesto, el valor de C recibe pues el nombre de la tercera, tercera armónica, y de la B recibe el nombre de la media armónica. En la proporción armónica discreta, entonces todos sus términos van a ser distintos. Entonces será 1 sobre A menos 1 sobre B igual a 1 sobre C menos 1 sobre D. En tal caso, las preguntas o el término de la D es el que se conoce como la cuarta armónica. Eso sería con respecto de esta parte, a tener en cuenta la forma de presentación de las diferentes proporciones, ¿no? Por ejemplo, tienes esta de acá, la proporción aritmética continua es de esta forma. La continua, ¿no? La proporción aritmética discreta es de esa forma. La proporción geométrica continua es de esta forma. La proporción geométrica discreta de tal forma que estoy señalando la característica de cada uno de ellos. A recordarlo, por favor. A continuación, vamos a resolver estos dos ejemplos clásicos, básicos, para empezar a entender la resolución de los diferentes casos que se puede presentar con este tema de razones y proporciones. Fíjate en lo siguiente. La primera, o el ejemplo aplicativo número 1, dice: la relación de dos números
es de 7 a 8, ¿ya? La relación de dos números. Imaginemos que hablamos del número A y del número B. Entonces, la palabra relación te había dicho que hace referencia a la razón geométrica. O sea, en otras palabras, entenderíamos de que se trata de A sobre B. La relación, la división, la proporción geométrica de A y B es de 7 a 8. Oye, es como de 7 a 8. Esa es la primera parte de la información. Y aquí un artificio muy conocido y muy utilizado. Se trata de multiplicarle una constante k a ambos, porque no va a variar. Se puede simplificar y no va a variar. Por más que le multipliques cualquier valor, no va a variar porque estás multiplicando tanto arriba, tanto abajo, el mismo número, la misma constante. Pero mira qué facilita hacer o utilizar este artificio conocido. Esto de aquí te va a ayudar a indicar que el valor de A va a ser pues 7K y el valor de B va a ser 8K. O sea, más o menos así, ¿no? La equivalencia. Así. ¿Y para qué sirve eso? Mira, observa. La segunda parte dice, indique el valor del número mayor si la suma de los dos es 450. Observa, mira. Ahí te está diciendo que la suma de los dos, esta es la primera parte del problema y esta es la segunda parte. La suma de los dos sería A más B, ¿correcto? Y eso te está indicando que es 450. Si es 450, tú puedes utilizar los datos una vez aplicado el artificio. O sea, A es como 7K y B es como 8K. Date cuenta entonces. A sería 7K más B, que sería 8K. Y eso justamente sería 450 y al hacer eso se convierte en resolver una ecuación. Aquí sería 15K igual a 450. Tú simplificas, resuelves y aquí saldría 30. El valor de K saldría 30. ¿Qué te ayuda a resolver que K vale 30? Te ayuda a resolver, pues, a identificar cuánto es el valor de cada número. Entonces, si tú quieres saber el valor de cada número, el número A será pues 7 por 30. Sería 210. Y el número B sería 8 por 30. Sería 240. ¿Qué dice la pregunta? Indique el número mayor. El de aquí sería la respuesta. En este caso, en este ejemplo aplicativo clásico, ¿ya? Para comenzar a resolver los problemas de razones y proporciones. Miren este lado otro ejemplito clásico acerca de lo que te había explicado, ¿no? Entonces dice así. El ejemplo aplicativo número 2 dice hallar la tercera diferencial. Diferencial debería decir. Diferencial. Vamos por acá. Hallar la tercera diferencial de 78 y 50. Ahora mira. ¿Cuándo se te van a presentar preguntas clásicas acerca de la tercera diferencial? Yo te había indicado cuando te expliqué en la teoría. Entonces, mira, fíjate. La tercera diferencial se habla cuando estamos ubicados en la proporción aritmética continua. ¿Y cuál era la forma de presentación de la proporción aritmética continua? Era de la siguiente forma. Tú tenías un A
menos B igual a B menos C. Continua porque el término medio se repite. ¿Te recuerdas? Continua porque el término medio se repite. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para darle solución a este problema, simplemente tendrías que identificar que él sería el número A y él sería el número B, por lo que te está preguntando la tercera, que sería la C. La C es lo que no sabes. Muy bien, entonces al reemplazarlo sería 78 menos 50 igual a 50 porque se repite el término medio menos C, que es justamente lo que nos pide. ¿Ya? Muy bien. Tenemos entonces 78 menos 50, que eso nos sale 28. 28 es igual a 50 menos C. Para no complicarnos, C que pasa a este lado y sería 50 menos 28. Eso nos arroja un resultado de 22, con lo que la tercera diferencial, o sea la C, nos sale 22. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de las proporciones. Hay algunas propiedades que sirven mucho al momento de resolver los ejercicios que se presentan en este tema de las proporciones. Las propiedades nos ayudan a hacer ciertas modificaciones en los ejercicios, modificaciones válidas, el cual nos va a ayudar a resolver obviamente cada ejercicio. Nos puede ayudar a resolver cada ejercicio. Para lo cual vamos a definirnos una proporción, ¿ya? Sea, en todo caso, la proporción A sobre B igual a C sobre D. Por este lado, quiero que me sigas también, que yo voy a definirme una proporción con números para que vayamos entendiéndolo de forma secuencial, ¿correcto? Voy a definir una proporción, en este caso con números. Puedo tomarlo a estos, ¿no? 1 cuartos, que es igual a 2 octavos. Es una proporción, claro que sí. La idea de la proporción es que en ambos lados se mantenga el mismo resultado. Esa es la idea de la proporción, ¿no? Entonces, en este lado es un cuarto. Al simplificar, en el lado derecho también es un cuarto. Así es que esto efectivamente es una proporción. Con ello nos vamos a ayudar a comprobar cada propiedad. Muy bien. Vayamos con una primera propiedad que dice así, ¿no? Vayamos con una primera propiedad. Una de las propiedades dice que si tú tienes esta proporción AB igual a CD, entonces la suma de los dos términos del primero, o sea, A más B dividido entre A, que es el antecedente de la primera, dice que es igual a que ocurre en el otro lado lo mismo. O sea, tú sumarás C más D sobre C. Esto dice que se cumple, no altera la proporción. Vamos a comprobar su equivalente con los números. A ver si se mantiene la igualdad, a ver si se mantiene la proporción. Justamente eso es lo que vamos a comprobar. La idea con esta propiedad es sumar los dos términos. Sería 1 más 4 sobre 1, ¿correcto? Y eso va a ser igual a 2 más 8 sobre 2. A ver, ¿cómo nos está saliendo? 1 más 4 es 5 sobre 1. Y en este lado sería 10 sobre 2. 10 sobre 2. Simplificando, efectivamente se mantiene la proporción. 5 sobre 1 en un lado y en el otro lado también 5. Entonces es correcto utilizar esta propiedad de la proporción. ¿Ya? Comprobemos unita más, comprobemos. Hay una propiedad que también dice así, ¿no? A menos B, o sea, si tú restas los dos términos
de un lado de la proporción, lo mismo debe hacer en el otro lado. O sea, así. A menos B, ahora sobre D, que es el consecuente del primero, lo mismo se debe ocurrir en el otro lado. O sea, C menos D sobre D. A ver qué pasa. Vayamos a su comprobación. Vayamos a su comprobación. A ver, 1 menos 4 sería sobre 4 igual a 2 menos 8 sobre 8. Así sería aplicado en números esa propiedad. Entonces decimos, acá es menos 3 cuartos en la primera y la proporción se mantendrá seguramente con menos 6 sobre 8. Obviamente sacándole mitad, sí se mantiene. Menos 3 sobre 4 es igual a menos 3 sobre 4. Si mantiene la proporción al hacer esa modificación o al utilizar esa propiedad. Muy bien. La siguiente solamente lo voy a mencionar. La siguiente dice que la suma de los dos términos sobre la resta de los dos términos mantiene la proporción. Obviamente lo mismo tienes que hacer en el otro lado de la proporción. C menos D. Efectivamente, esto yo te pido que tú lo compruebes. Otra propiedad es elevarlo a un exponente cualquiera. Otra propiedad es elevarlo a un exponente cualquiera. O sea, si tú tienes la proporción A sobre B igual a C sobre D, o sea, A sobre B igual a C sobre D, entonces es válido, dice, elevar a un mismo exponente todos los términos. Hagamos la comprobación por si acaso, ya por si acaso. Tengo 1 cuartos que es igual a 2 octavos, entonces se me ocurre elevarlo al cuadrado para no complicar con números grandes. Entonces la proporción según la propiedad tiene que mantenerse. Entonces acá sería 1, acá sería 16, acá sería 4 y acá sería 64. Efectivamente, si simplificas se va a mantener que esto es 1,16 igual a la proporción con 1 sobre 16. Efectivamente, mantiene la proporción. Otra propiedad que también se cumple es que la resta de los antecedentes y la resta de los consecuentes b menos d, eso va a resultar a la primera proporción y lo mismo también a la segunda proporción. O sea, se va a mantener el mismo resultado. ¿Está bien? Listo, esto tú lo puedes comprobar. Esto tú lo puedes comprobar. A continuación también vamos a ver la serie de razones geométricas equivalentes. La serie de razones geométricas equivalentes. ¿De qué trata esto? Trata de lo siguiente más o menos. ¿Sí? Vamos a definir una serie de razones que son equivalentes. O sea, en términos generales se puede tratar de la siguiente manera, ¿no? O se puede denotar de la siguiente manera. Tengo un A1, un C1. Esto va a ser equivalente o igual con un A2, con un C2. Esto es equivalente con un A3, con un C3. Y así sucesivamente hasta n términos equivalentes. O sea, un AN sobre un CN. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, obviamente la razón de ellos es un resultado, ¿correcto? Es un resultado. Acerca de esta serie, de estas hartas razones geométricas equivalentes, existen algunas propiedades fundamentales, básicas, que uno debe conocer. En tal caso, yo en este ladito, como en denantes, voy a hacer su equivalente, pero con números, A ver, empecemos por un cuarto, que justamente es equivalente, ¿no? Con 2 octavos.
Y esto también podría ser equivalente con 5 sobre 20. Ahora yo te pregunto, ¿son equivalentes? Sí, porque el resultado de ellos, oye, el resultado de ellos, en cada uno de ellos, es un cuarto. Él es la constante o el resultado que se mantiene. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, estas son las equivalentes, en este caso, 3 series geométricas equivalentes, en donde que el resultado es un cuarto. A él se puede llevar un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Está bien? Listo, todos son equivalentes. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a comprobar el cumplimiento de las siguientes propiedades. En términos literales, la primera propiedad dice que se cumple, que la suma de antecedentes por no escribirlo completo, entre la suma de consecuentes, la suma de antecedentes con la suma de consecuentes, eso mantiene el resultado constante. ¿Qué quiero decir? Vayamos con la comprobación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta serie de razones geométricas equivalentes, o sea, al sumar 1 más 2 más 5, que son los antecedentes, dividido entre los consecuentes, que sería 4 más 8 más 20, esto es más que seguro que va a mantener el resultado de un cuarto. ¿Comprobamos? Comprobamos. A ver, 5 más 2, 7 más 1, 8. 8 sobre, a ver, 20, 28, 32. 32. Simplificando, efectivamente sale que la suma de antecedentes dividido con la suma de consecuentes mantiene el resultado de la razón, que en este caso era un cuarto. ¿Comprobado? Comprobado. Muy bien. Otra propiedad importante también es acerca del producto de los n factores del antecedente. O sea, ¿qué quiero decir? Algo así, ¿no? El producto de los n factores del antecedente dividido, dividido entre el producto de los n factores del consecuente, dice que es igual al resultado, que es la razón, elevado a n. Muy importante también recordar esa propiedad. Comprobando, mira, con el ejemplo numérico, sería así. O sea, si uno comienza a multiplicar los antecedentes, va a quedar así, ¿no? 1 por 2 por 5. Sobre 4 por 8 por 20. Y eso dice que va a salir, que es más que seguro que va a salir, la razón, que en este caso es un cuarto, elevado a 3. ¿Por qué 3? Porque justamente hay 3 factores. N vale 3. ¿Será cierto? Claro que sí, podemos comprobarlo. 5 por 2, 10 por 1, 10 en esta parte de la izquierda. 4 por 8, 32, 64. Acá sería 640. 32 por 2, 64, sí, 640. Eso igualito va a ser a 1 al cubo, 1 sobre 4 al cubo es 64. Por supuesto que simplificando, efectivamente se va a obtener ese resultado. Sería 1 sobre 64, 1 sobre 64. Efectivamente se cumple la propiedad. Una observación bastante importante. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene una serie de razones geométricas equivalentes, continua, ¿qué quiere decir? Que los términos medios se va a ir repitiendo, ¿no?
Si nosotros empezamos con un C1, C2 va a ser equivalente a C2, C3, ¿no? O sea, el término medio se va a ir repitiendo. C3, C4 y así, ¿no? Hasta un Cn, pero el anterior, el que se va a repetir es pues un Cn-1, ¿correcto? Esta serie de razones geométricas equivalentes continuas dice que mantiene el resultado de la razón K. Solamente se mantiene el resultado. Un ejemplito, a ver, un ejemplito bien particular con verdecito. Un ejemplo bien particular, ¿ya? Un ejemplo bien particular. A ver, hagamos 3 razones geométricas equivalentes pero continuas. A ver, sería pues 1 medios, 2 cuartos y 4. 1 por 4, 2 por 4, 8. Listo. Son continuas, mira. Mira que el término medio, esta y esta se repite, esta y esta se repite, son continuas. O sea, es más que seguro que el resultado de ello va a ser un medio. Es más que seguro que el resultado va a ser un medio. Eso es lo que te dice esta propiedad o esta observación de cuando se trata serie de razones geométricas equivalentes continuas. Ojo, acá la serie de razones geométricas equivalentes continuas. Listo. Con eso hemos terminado la explicación de la teoría. Espero que te sirva y muchas gracias.